Bienvenidos a Vivienda en Libertad, es un gusto estar con ustedes nuevamente. El día de hoy me encuentro con un invitado especial, él es Fernando Torres, catedrático y además abogado, con quien vamos a conversar acerca del acoso laboral. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Fernando, el acoso laboral es algo que están viviendo tanto las instituciones públicas como privadas y se ha vuelto un problema dentro del ambiente laboral. ¿Cómo está? Bien, buenos días, muchas gracias primero por la posibilidad de dirigirnos a vuestra audiencia y felicito la iniciativa que han tenido ustedes de tratar un tema álgido y al mismo tiempo importante en la actualidad laboral ecuatoriana. En efecto, esto del acoso laboral no es un tema en realidad muy nuevo y más bien tiene larga data. Y afortunadamente en la legislación ecuatoriana se ha tomado ya la iniciativa de tocar este tema con la finalidad de intentar solventar la problemática que ha ido creciendo en los últimos años. El acoso laboral es una realidad innegable que se ha venido sufriendo por parte de los trabajadores, tanto en el sector público cuanto en el sector privado, y lamentablemente hasta la actualidad nada se había hecho al respecto. Sin embargo, constituye un avance importantísimo el tratamiento que se hiciera a través de los debates en la Asamblea en los meses de julio y agosto del año 2017 para tener ya feliz aprobación en el año 2017 mismo en el mes de noviembre. Es decir, ya existe una ley que protege al trabajador, estamos hablando. En efecto, existe la ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de servicio público del Código de Trabajo para prevenir el acoso laboral específicamente. Sin embargo, creo que los trabajadores no conocen mucho de aquella ley, ¿no? Porque no se escucha mucho de demandas a los trabajadores. Son pocas las personas que realmente toman esta iniciativa y ya porque han habido casos fuertes, yo creo. En efecto, sí creo yo que uno de los problemas que todavía se mantienen en cuanto a lo que significa iniciativa legislativa en el país es de que la Asamblea se limita muchas veces a aprobar cuerpos normativos sin que posteriormente se tomen las medidas adecuadas para poder permitir una correcta difusión de las leyes, y eso es lo que está pasando con la ley orgánica que se ha aprobado con la finalidad de prevenir el acoso laboral y de combatirlo, que en efecto fue aprobada ya en noviembre del año anterior. Sin embargo, hasta la actualidad no existe mayor conocimiento ni en el sector privado ni en el sector público por parte de los trabajadores o servidores respecto de estos nuevos derechos que les asisten. Así es, la socialización es súper importante. ¿Y cómo este momento de pronto la gente que nos está viendo en casa está con algún problema en el trabajo? ¿Qué tiene que hacer? ¿A dónde ir? ¿Dónde un abogado o de pronto información en el internet acerca de la ley que los ampara? Bueno, siempre es importante que se informen. Lamentablemente, como le decía, no existen las políticas adecuadas de difusión y esto obligará a que los trabajadores y los servidores públicos intenten por iniciativa propia obtener información al respecto. Yo sí les daría un llamado para que a través de la información que consta básicamente en las redes tengan conocimiento de lo que significa esto del acoso laboral, porque en efecto son derechos que les asisten y que les permitirían, primero en instancia administrativa mismo, dentro de su propia empresa o dentro de su propio lugar de trabajo, acudir ante la autoridad correspondiente, y en el caso de no obtener una atención debida al problema, podrían inclusive buscar ayuda de carácter profesional o acudir a las autoridades laborales en el país. De eso también quería hablar, el tema del Ministerio del Trabajo, por ejemplo. La gente se podría acercar al Ministerio del Trabajo, que creo que ahí les pueden proporcionar la suficiente información. Sin duda alguna, en el Ministerio les darán la información adecuada, tanto más de que este tema del acoso laboral, en el caso de que un trabajador lo sufra, constituye inclusive causal de visto bueno para que sea solicitado por el trabajador. Entonces es importante que en las empresas, en las instituciones públicas se capacite a sus servidores al respecto y que ellos mismos tomen la iniciativa de preocuparse por saber cuáles son sus derechos. Así es. Cuéntanos, Fernando, acerca de su experiencia aquí en Cuenca, con los casos que ha tenido. ¿Existe un número grande de casos de acoso laboral o no es así? Bueno, en el ejercicio profesional en materia laboral uno en efecto puede darse cuenta de la problemática que existe en la relación empleador-empleado o empleador-trabajador. Sin embargo, este tema del acoso laboral no ha sido de mayor repetición dentro del ejercicio profesional, precisamente por el desconocimiento que al respecto existe por parte de los trabajadores. Esto no significa de que no haya existido el acoso laboral. De hecho,
ha sido una práctica bastante frecuente en los puestos de trabajo, tanto así que se ha motivado la aprobación de la actual ley. Así es. Porque esto afecta el rendimiento laboral, también es importante Indudablemente, decirlo, ¿no? entendiendo al acoso laboral como toda forma de intimidación, de agresión moral, psicológica, psíquica en contra del trabajador, indudablemente su rendimiento laboral se verá afectado y es por eso que constituye de suma importancia que los trabajadores tengan conciencia y conocimiento respecto de lo que significa el tema del acoso laboral. Cualquier abogado les podría dar toda esta información que necesitan. De pronto creo que es el mejor profesional para acercarse en el caso ya de que tengan un problema. En efecto, desde el punto de vista legal, sobre todo respecto de lo que significa la tutela y ejercicio efectivo de los derechos, los abogados son los profesionales capacitados para asesorar al respecto. No obstante, también existen personas en otros ámbitos profesionales, psicólogos laborales, personas expertas en seguridad ocupacional y de trabajo, que podrían asesorarle desde otra óptica profesional ya, más no jurídica. Los abogados son los que al respecto pueden Yo creo que el no tener miedo de hablar es importante, porque muchas veces nos callamos porque pensamos que no tenemos derechos o no conocemos esos derechos que como trabajador también tenemos, ¿no? Sí, entendiendo que el acoso laboral puede ser de varias tipologías, sobre todo cuando es un acoso laboral de carácter vertical, es decir, desde el jerárquico superior hacia su subalterno. Sin duda alguna el trabajador tiene temor de denunciar cuando es víctima de acoso, o inclusive quienes presencian o son testigos de estas formas de acoso no lo hacen por temor a represalias de perder su puesto de trabajo, básicamente. Muchísimas gracias, Fernando. En la noche vamos a estar hablando 1 hora acerca de este tema, así que les invitamos a acompañarnos a las 9. Nos vemos en la noche. Y que repique todo lo que pasa, y aunque ese fuego